El Ensila Lumeno Mentielvo. Bienvenidos a Magos y Medianos y a un nuevo vídeo en el que volveremos a la lectura del Silmarillion y nos enfrentaremos a una de las batallas más importantes que tuvo lugar en toda la historia de la Tierra Media, la Nirnaeth Arnoediad. Bueno, básicamente este es el capítulo en el que todo se va a la mierda. Llevamos unos cuantos capítulos hablando de reinos, de familias, de la aparición de los hombres, de movimientos migratorios y de alianzas, y básicamente en estas 5 o 6 páginas todo se va a pique. Principalmente porque muere muchísima gente. Y no, esto no es un spoiler, porque este capítulo se llama Nirnaeth Arnoediad, que significa las lágrimas innumerables. Es decir, esta batalla se llamó la Batalla de las Lágrimas Innumerables. Partimos del final de Meren y Lucien, que esto termina con una historia de amor prechocha y con un Silmaril en la mano del rey Thingol, que no es Noldor, ni descendiente de Fëanor, por si había dudas. Y que una elfa y un hombre consiguiesen quitarle un Silmaril al enemigo oscuro del mundo, pues hombre, como que encendió una llamita de esperanza en el corazón de Maedhros, no nos vamos a engañar. Y pensó, bueno, pues si ellos han podido, igual nosotros también si nos juntamos todos, y decidió montar la batalla del siglo. El plan era básicamente que elfos, hombres y enanos uniesen fuerzas y formasen el ejército más grande jamás visto para plantarle cara a Morgoth. Evidentemente todos los hijos de Fëanor iban a marchar bajo la égida de Maedhros, era el hermano mayor, así que tenía a sus hermanos. Fingon también estaba in porque le apetecía ya acabar con Morgoth y porque además se llevaba súper bien con su primo Maedhros. También contaba con los enanos de Nogrod y Belegost, que además colaboraron no solo con ejércitos sino también con armamento. Y estaban con él los hombres cetrinos, los descendientes de Bor y de Ulfang, del que ya hablamos en capítulos anteriores, y nota al pie, Ulfang era un traidor que había pactado con Morgoth. Lo digo porque, bueno, aquí se nota que Tolkien como que no deja ningún misterio para el final, ni quiere ningún giro inesperado ni plot twist. Ya nos dijo en el capítulo en el que aparece Ulfang que este es un traidor y que acabará traicionando a Maedhros, con lo cual ya os podéis imaginar cómo salió esta alianza. Pero al comienzo de la batalla, efectivamente, Maedhros contaba con el apoyo de los hombres cetrinos. Donde fuese Fingon iba a la casa de Ador, así que Húrin, que era en ese momento el señor de la casa de Ador, y su hermano Huor marcharon a la guerra y llevaron a los ejércitos de los hombres. Y también acudieron como refuerzos hombres del bosque de Brethil, de los Haladin. Problema: Celegorm y Curufin se habían portado bastante mal en Nargothrond con ese intento de mobbing que le habían hecho a Orodreth en su momento, lo vimos en el cuento de Beren y Lucien, con lo cual la gente de Nargothrond estaba bastante mosqueada y cuando los hijos de Fëanor llamaron a la puerta para pedir ejércitos dijeron que tururú, que de ahí no iba nadie, que se buscasen la vida, aunque al final sí que acudió Windor, con una pequeña compañía para unirse a las huestes de Fingon. Y por su parte, el rey Thingol pues tampoco acudió porque los hijos de Fëanor, obligados por el juramento, le exigieron en unos términos regulares que les devolviese el Silmaril porque no era suyo, le correspondía a los hijos de Fëanor, era una herencia de los Noldor y tenía que devolvérsela. Me imagino que la respuesta de Thingol fue del tipo, lee entre líneas, y aunque Melian le dijo y le aconsejó que se lo devolviese a los hijos de Fëanor, que era mejor que ellos no tuviesen ninguna relación con el Silmaril, pues a Thingol le entró por un oído y le salió por el otro. Por tanto, solo Beleg y Mablung acudieron desde Menegroth. Pero bueno, incluso con las negativas de Nargothrond y Menegroth, la verdad es que era un ejército bastante decente. Y ya digo, mención especial a los enanos que, además de poner ejército, pusieron armamento. La idea era que Maedhros atacase desde el este, Fingon desde el oeste, y hiciesen un sándwich a los ejércitos de Morgoth, pero para eso necesitaban que saliesen de Angband, porque claro, meterse en las cavernas no era una opción, no era un terreno de batalla apto, o sea, tenían las de perder claramente. Así que nada, lo suyo era que los ejércitos saliesen y ahí en campo abierto, en el Anfauglith, atacarles. Llegó el día y se alzó en el este el estandarte de Maedhros y en el oeste el estandarte de Fingon, que en ese momento era el alto rey de los Noldor. El ejército de Fingon estaba preparado, pero estaba oculto en los bosques de las montañas, esperando las señales de Maedhros. Fingon estaba mirando para ver con sus ojos de elfo, imagino, el polvo que se levantaría en el Anfauglith cuando llegasen los ejércitos de Maedhros. Pero estuvieron un rato mirando y ahí no pasaba nada. Y lo que había pasado es que los descendientes de Ulfang ya habían traicionado a Maedhros y le habían convencido con falsos pretextos de que no saliese todavía, que no mandase los ejércitos porque Morgoth estaba planeando algo chungo, bueno, que no sé qué le dijeron, que le comieron la cabeza y Maedhros se quedó donde estaba, o sea, en su casa. Y de pronto se oyó un grito en el sur.
que encendió de esperanza los corazones de los elfos, y es que Turgon había abierto el cerco de Gondolin y había acudido desde el sur con 10.000 soldados. Y cuando Fingon oyó la trompeta de su hermano, alzó el estandarte y gritó: «El día ha llegado, mirad, elfos y padres de los hombres, el día ha llegado». Sin embargo, Morgoth lo que quería era hacer salir al ejército de Fingon, porque ya había bloqueado el ejército de Maedhros, entonces ahora lo que quería era enfrentarse solo al ejército de Fingon para que no tuviesen esa ventaja los elfos y los hombres. Así que manda un ejército que parece grande, y lo manda hacia las montañas, hacia donde sabe que están ocultos los ejércitos de Fingon. Al ver a los orcos, los elfos sintieron el impulso de atacar, pero Húrin, que ya se las sabía todas, era bastante listo, les aconsejó que no lo hiciesen porque sospechaba que aunque ese ejército que veían parecía muy grande, solo era una pequeñísima parte de lo que Morgoth tenía planeado, porque Morgoth era poco noble, era engañoso, no tenía honor, siempre intentaba guardarse ases en la manga. Por lo tanto, Húrin les aconsejó no atacar. Pero claro, al ver que el ejército de Fingon no salía, el capitán de los orcos decidió provocarles, y lo que hizo fue llegar ante ellos con una pequeñita compañía con un prisionero. Y el prisionero no era otro que Gelmir, el hermano de Windor. Dijeron que como ese prisionero tenían muchos en las cavernas de Angband y que más valiera que se diesen prisa si no querían que todos acabaran como ese. Y lo que hicieron fue que delante de los estupefactos ojos de los elfos y sobre todo de Windor, le rebanaron a Gelmir los pies, las manos y por último la cabeza. Como era de esperar, pues a Windor se le va la pinza y decide cargar con toda su ira contra el ejército de Morgoth. En ese momento Fingon, para acompañarle, pues se pone el yelmo blanco y ordena atacar. Y los ejércitos cargan contra ese ejército grande en apariencia que Morgoth ha enviado. Dice el Silmarillion que el ejército de Hithlum cargó desde las colinas con una embestida feroz, y yo ahí estoy visualizando poco más o menos lo que vimos en las películas de Peter Jackson con la carga de los Rohirrim, solo que multiplicado por 1000. Dice el Silmarillion: la luz de las espadas desenvainadas de los Noldor era como un fuego en un campo de juncos, y tan fiera y rápida fue la arremetida que los designios de Morgoth casi fracasaron. Antes de que pudiera fortalecerse, el ejército que había enviado al oeste fue barrido en el combate, y los estandartes de Fingon pasaron por Anfauglith y fueron izados ante los muros de Angband. Al frente de ese ejército iba Windor, que no se detuvo en las puertas, sino que entró. O sea, entró ya en la casa, las atravesó, se cargó a los guardianes y se metió con una pequeña compañía dentro y se pusieron ahí, codo de tenista, a rebanar cabezas. Pero claro, que las cavernas de Angband estaban llenas, o sea, era como un nido de cucarachas, salían de todas partes. Entonces al final tomaron a Windor como prisionero y mataron al resto de su compañía. Pero claro, Morgoth se había salido con la suya, ahora tenía a Fingon en las puertas de Angband, pero no estaba el ejército de Maedhros. Así que fue cuando Morgoth decidió sacar el grueso de su ejército, o sea, una oleada, y los Noldor fueron rechazados en ese momento con grandes pérdidas. El cuarto día de la guerra empezaron las lágrimas innumerables. Los elfos sufrieron muchas, pero que muchas bajas. El señor de los Haladin, Haldir, cayó en combate, y con él la mayor parte de los hombres de Brethil, que nunca volverían a ver sus bosques. Y en el anochecer del quinto día se cuenta que ya los ejércitos de Fingon estaban completamente rodeados por los orcos. Pero al sexto día se oyeron las trompetas del ejército de Turgon, que por cierto, no sé cómo tardaron tanto en llegar, porque en teoría su hermano Fingon los había escuchado que venían, o sea, no sé si es que los escuchó cuando estaban saliendo de su casa, porque los oídos de los elfos también son como alucinantes, pero es que han tardado 6 días en aparecer por allí. Pero bueno, el caso es que aparecieron los Gondolindrim, irrumpieron en las filas de los orcos como un río de plata y llegaron hasta Fingon, y se cuenta que el encuentro de los dos hermanos fue muy dichoso en medio de la batalla. Y también el encuentro de Turgon con Húrin y Huor, que les hizo muchísima ilusión porque, si recordáis, ellos estuvieron allí en Gondolin con Turgon cuando eran pequeños y Turgon les dejó marchar voluntariamente. Claro, han crecido ya muchísimo, son hombres hechos y derechos, pero me imagino que ese reencuentro pues sería muy especial a pesar de las circunstancias que les rodeaban. Justo ese día, ya por fin, llegaron los ejércitos de Maedhros con los enanos de Nogrod y Belegost y los hombres cetrinos del este. Por fin. Pero entonces Melkor hizo un órdago y sacó todo lo que le quedaba de Angband. O sea, lobos, jinetes de lobos, dragones, licántropos,
los Balrogs y, por supuesto, Glaurung, el padre de todos los dragones. Que además Glaurung ya no era ese gusanillo blandito que había salido antes de tiempo y le habían dado pal pelo, no, ya era un dragón hecho y derecho. Se quedó Angmar más vacío que un teatro en la final de la Champions. Comparativa triste, pero cierta. Bueno, Glaurung se puso entre las huestes de Fingon y Maedhros y los separó, porque era enorme y los dragones estaban con él, echaba fuego, bueno, pues consiguió dividir los ejércitos, que era justo lo que no querían en ese momento. No obstante, y según nos cuenta el Silmarillion, no fue ni por los dragones, ni por los Balrogs, ni por los lobos que Melkor ganó la batalla, sino que fue por la traición de los hombres. Porque justo en ese momento los hijos de Ulfang revelaron su verdadera naturaleza y se pusieron a atacar a los ejércitos de los Noldor en la retaguardia y fueron avanzando hasta llegar hasta el mismísimo Maedhros. Es cierto que los 3 murieron, pero habían convocado otros ejércitos de hombres del este que atacaron a las huestes de Maedhros, que ya, hostigada por 3 flancos, pues terminó por dispersarse. La suerte quiso que ninguno de los hijos de Fëanor muriese en la batalla. Tuvieron que huir, pero se salvaron todos. Y huyeron, y dice el Silmarillion que vagaron como hojas al viento, que se mezclaron con los elfos verdes de Osirian y con otros elfos, pero que vamos, que ya perdieron sus reinos y todo. Vale, de ese ejército que había traído de Maedhros, los enanos de Belegost fueron los últimos que resistieron. Ya sabéis que los enanos son súper fuertes, están hechos como para aguantar, y además llevaban unas máscaras de terrible apariencia que resistían el fuego de los dragones. Aquí quiero hacer un inciso porque cuando la serie de Prime Video nos enseñó enanos con máscaras, mucha gente se quejó y dijo que era una tontería, pero en realidad era de las poquísimas cosas que era canónica. Y aquí en la Nirrae Zarnoediad se cuenta que los ejércitos de los enanos van con esas máscaras que les protegen y que además sirven un poco también como para intimidar al enemigo. Se cuenta que de hecho, de no ser por los enanos de Belegost, Glaurung y su prole habrían quemado a todos los que quedaban de los ejércitos de los Noldor. Pero los Naugrim se pusieron en círculo alrededor del dragón, protegiendo a los ejércitos, y ni siquiera la armadura, o sea, quiero decir, la piel dura de Glaurung era capaz de resistir las hachas y la fiereza con la que los enanos le atacaban. Y cuando se volvió y atacó a Azahal, señor de Belegost, en un último y desesperado intento, le rajó el vientre con un cuchillo muy afilado, infligiéndole tal herida que Glaurung tuvo que huir del campo de batalla y las bestias de Angband le siguieron asustadísimas. Vale, con la batalla concluida en ese flanco, vamos a volver al oeste, a donde están los ejércitos de Fingon, Turgon y los hombres que quedan de la casa de Ador. Vale, están mal, porque tienen enfrente a un ejército que les supera mucho en número, pero es que ya lo último, la gota que les faltaba para rebasar el vaso, es que aparecen los Balrogs. Y aparece Gothmog, que es el señor de los Balrogs, y se enfrenta directamente a Fingon. Tal y como se produce la batalla, Fingon se queda solo con unos cuantos guardias enfrentándose a todos los Balrogs. Ha sido separado de Turgon y de Húrin. Y al final, todos los guardias yacen muertos a sus pies y queda él solo para enfrentarse en combate singular contra Gothmog. Los Balrogs tampoco son muy de juego limpio, hay que decir. Así que mientras Fingon está luchando y resistiendo como puede, otro Balrog aparece por detrás, le arroja un cinturón de fuego y en ese momento Gothmog aprovecha y le pega a Fingon un hachazo que termina con su vida. Y así cayó el rey supremo de los Noldor. Y cuenta el Silmarillion, bastante triste, que golpearon su cuerpo con hachas y con mazas y pisotearon el estandarte azul y plata en el suelo ensangrentado. Y claro, muertos ya Fingolfin, Finrod Felagund y Fingon, pues ya no queda nadie en la Tierra Media con el que yo tenga el más mínimo interés en casarme, la verdad. Sé que esto no es importante para la historia, pero me imagino que querríais saberlo. Vale, llegados a este punto, los elfos y los hombres han perdido. Esto es así. Así que hay que salvar lo que se pueda. Húrin se vuelve a Turgon y le dice que se marche. Le dice, mire señor, esto está perdido. Marchaos ahora que podéis, mi hermano y yo vamos a intentar frenar los ejércitos para que podáis huir y volved a Gondolin. Porque mientras Gondolin continúe existiendo, los elfos y los hombres tendrán una mínima esperanza y siempre existirá miedo en el corazón de Morgoth. Claro, a Turgon le sabe muy mal marcharse y además sabe de alguna manera Turgon, porque bueno, puede intuirlo, que Gondolin no va a durar para siempre, que en algún momento por fuerza también caerá como han caído el resto de reinos de los elfos. Pero Huor le dice una cosa que es alucinante y le dice, os digo ahora, señor, con la mirada puesta en la muerte, que aunque nos separemos aquí para siempre y yo no vuelva a ver vuestros muros blancos,
de vos y de mí se levantará una nueva estrella. Y ojo con estas palabras, porque estas palabras son clave para entender lo que vendrá después. Y es increíble que Huor de repente le diga eso a Turgon casi sin venir a cuento. Y me imagino que aquí, de alguna manera, los Valar, y cuando digo los Valar me refiero a Ulmo, que es el único que presta atención a las cosas que ocurren en la Tierra Media, ha tenido algo que ver con esta súbita inspiración que ha tenido Huor de repente. Turgon no estaba solo, estaba con Maeglin, el hijo de su hermana, que era un poquito bicho, y oyó las palabras de Huor y como que se quedó con la copla. Bueno, Turgon hace caso a los hermanos, se marcha con los ejércitos de los Gondolindrim, vuelve a Gondolin y ahí se atrinchera y aguanta lo que puede, y los hombres de la casa de Ador se quedan intentando resistir. Están en muy mala situación, en una desventaja tremenda y básicamente van cayendo uno a uno. Huor acaba cayendo por una flecha envenenada que le atraviesa el ojo. Bueno, el Silmarillion especifica que la flecha estaba envenenada, pero vamos, digo yo que es una flecha te atraviesa el ojo, pues esté envenenado o no, antes o después acabas cascando. Y al final, el único que queda con vida es Húrin, al que encadenan y arrastran hasta las cavernas de Angband. Le toman como prisionero. Y este es el fin de la batalla. Y así es como queda el panorama de Beleriand en este momento. El reino de Hithlum ha caído. Ninguno de los elfos que ha partido a la batalla vuelve al reino de Hithlum, ¿vale? Y las mujeres y los niños que están allí pues son esclavizados y llevados a las cavernas de Angband, excepto algunos que logran escapar y huyen hacia los bosques y viven de manera salvaje o como pueden. A los hombres cetrinos, por esta traición, Melkor les había prometido tierras riquísimas y reinos maravillosos, pero por supuesto no cumple su promesa y les obliga a permanecer en el reino que había pertenecido a la casa de Ador, y al final pues la recompensa para estos hombres cetrinos es básicamente vejar a las mujeres y los niños que viven allí, esclavizarles, tomar posesión, bueno, me imagino que botín de guerra y cosas espantosas que Tolkien tiene el buen gusto de no especificar, pero que al final no se les entrega una tierra tan maravillosa como Melkor les había prometido. De los hijos de Fëanor ya hemos comentado y bueno, pues esta es más o menos la situación, ¿vale? Pasado un año, los ejércitos de Melkor atacan las Falas. Recordemos que Círdan estaba por ahí, estaba con los Faladrim, y que además es la persona a la que Fingon confió a su hijo que es Gil-galad. Entonces Gil-galad está con Círdan, atacan las Falas, queman un montón de pueblos y de ciudades, y entonces los Faladrim huyen y se van a la isla de Valar. Y bueno, siguen viviendo allí, y Turgon, cuando se entera de que Círdan está allí y que está construyendo barcos, decide mandar emisarios, o sea, le pide a Círdan que le construyan unos barcos y decide mandar emisarios para solicitar de nuevo la ayuda de los Valar. Y ahora es el momento en el que yo me pregunto, ¿qué están haciendo los Valar todo este tiempo? En serio, Manwë, ¿qué tenías que hacer más importante que pararle los pies a tu hermano para que no destrozase la tierra que habéis construido y se pasase por la piedra a los hijos de Ilúvatar, los primeros y los segundos? En serio, ¿qué era tan importante? ¿Qué tenéis que hacer que os tenga tan sumamente ocupados? Relájate, bizcochito. Tómate un vinito, cómete unas uvas. Mira que yo me he leído a veces el Silmarillion, ¿eh? Pero ahora, con este repaso exhaustivo, o sea, es que les estoy cogiendo un gato a esta gente. Estoy cogiendo una manía tremenda. Porque además, ya sé lo que me vais a decir. Me vais a decir, no, pero es que claro, los hijos de Fëanor, la maldición, es que Fëanor se portó fatal, es que se llevó a todos los Noldor y los Valar están muy enfadados. Vale, perfecto. Pero si volvemos al inicio del problema, o sea, si volvemos al punto 1, en realidad han sido unos calzonazos desde el primer instante. O sea, cuando Morgoth destroza los árboles y mata a Finwë, al rey de los Noldor, básicamente los Valar lo que le dicen a Fëanor es: déjanos tus Silmarils para que volvamos a reconstruir los árboles. Oye, pero no vamos a ir a perseguir a este señor, no deberíamos ir y hacer algo con él. No, nos vamos a quedar aquí, que haga su vida en la Tierra Media, vamos a restaurar los árboles y seguimos cantando en paz y armonía. Tío, ¿de verdad? ¡Qué poca sangre! Vale, volvemos al momento actual. Céntrate, Nirnaeth Aer-Noediath. Estamos llegando ya al final del capítulo, ¿vale? Melkor se obsesiona muchísimo con Turgon porque sabe que está encerrado en Gondolin, no sabe dónde está Gondolin, y como predijeron Húrin y Huor, el hecho de que él está allí supone una esperanza para los elfos y los hombres, y eso es una cosa que Melkor no quiere. Entonces está como obsesionado con buscarle. ¿Y qué es lo que hace? Pues lo que hace es torturar a Húrin, interrogarle y amenazarle para que le revele dónde está el reino escondido. Y al final, como Húrin no cede, porque se cuenta que Húrin no cede nunca, ni cuando le están interrogando, ni después, ni en ningún momento,
Pues Morgoth le maldice y le condena. Y le dice: estate aquí sentado y contempla las guerras donde el mal y la desesperación desolarán a los que amas. Te has atrevido a burlarte de mí y a cuestionar el poder de Melkor, amo de los destinos de Arda. Por tanto, con mis ojos verás y con mis oídos oirás, y nunca te moverás de este sitio hasta que todo sea consumado en amargura. Y así pasó. Por último, por orden de Morgoth, los orcos tuvieron que recoger todos los caídos, todos los cadáveres y todos los pertrechos de la batalla de las lágrimas innumerables. Y los apilaron en un montículo en medio de Launfauglith. Era como una colina que se podía ver a distancia. Los elfos la llamaron la colina de los muertos y también la colina de las lágrimas. Curiosamente, la hierba volvió a brotar justo en ese espacio, no en el resto de Launfauglith, pero sí en esa colina. Brotó una hierba verde, fuerte y alta, y ninguna criatura de Morgoth pisó jamás ese suelo. Y así termina la batalla de las lágrimas innumerables, y como veis ahora mismo el panorama de Beleriand ha cambiado totalmente y es muchísimo peor, es porque nos estamos encaminando hacia el final del Silmarillion. Pero todavía quedan historias por contar y quedan guerras por llegar, así que no os lo perdáis. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguno de nuestros viajes a la Tierra Media. Y si queréis apoyar este canal de manera más directa, podéis hacerlo a través de Patreon. Abajo os dejo el link en la descripción. Echad un vistazo a las recompensas, que son muy chulas, y además este año 2023 hemos añadido una que es compartida para todos los niveles y que consiste en la entrada en el grupo de Telegram de Magos y Medianos, donde podemos comunicarnos con vosotros de manera más directa y hablar de todo lo que nos interesa. Gimle Narsubel Nimri Minalse Batancada Dunada. Gimle Narsubel Nimri Minalse Batancada Dunada. Chan, tan. Qué largo es este vídeo. Voy a morir en la edición. Launfauglith, el polvo asfixiante. Quiero cenar. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Esto baja? Ay, sí baja. Ay.